En casa lo escuchas, en auto disfrutas, laburas y gozas. Y en mi cabeza siento malos pensamientos que me excitan todo el cuerpo sin pudor. Presenta Crédito de Valor con sus préstamos personales. 19 minutos, van de las 17. Le quiero hablar a la gente que tiene la tarjeta Cabal de Crédito de Valor. Porque la tarjeta Cabal de Crédito de Valor te ayuda a comprar en cuotas sin recargo desde lo más básico hasta los regalos para el Día de la Madre. Con tu tarjeta podés comprar alimentos y productos de limpieza, hasta en 6 cuotas sin recargo en supermercados de todo el país. ¿Necesitas medicamentos, pañales, productos de tocador, crema, maquillaje? Sí. También podés comprarlo en hasta 6 cuotas en todas las farmacias adheridas. ¿Querés reformar tu casa? ¿Acondicionar tu hogar? Ingresá al Facebook o al Instagram de Crédito de Valor y entérate de todas las novedades. Si aún no tenés tu tarjeta Cabal de Crédito de Valor, solicitala a través del 0800-2338. En Crédito de Valor, creemos en vos. Hoy tenemos un día muy especial, muy particular. Habitualmente en el programa tenemos entrevistas a figuras de renombre que quizás se dedican a la política, quizás se dedican al fútbol, al arte, al espectáculo, a la música. Hoy tenemos una entrevista muy particular, muy especial, que de a poco se ha tornado en uno de los responsables de la Santísima Trinidad de nuestro país. Ya la Santísima Trinidad no es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora la Santísima Trinidad, por lo menos en nuestro país, es Radi Paganini Cohen. ¿Qué tal, doctor Henry Cohen? ¿Cómo le va, profesor? Buenas tardes, Petinati, y buenas tardes a toda la gente que nos escucha hoy de tarde. Muchas gracias por esta amable y simpática presentación, que me parece que nos queda un poco grande, pero bueno, es un gusto. ¿Le dicen profesor, le dicen doctor? ¿Cómo prefiere? No, normalmente a mí me gusta que me digan por mi nombre, Henry o Henry, depende de cómo le guste pronunciar a cada uno, pero sé que hay gente que me dice profesor, y bueno, cuando los alumnos me dicen profesor, lo que me pasa es que me siento tremendamente viejo. Y como buen profesor, va por la calle viendo a la gente, usted no tiene tapaboca, lo tiene mal puesto, corríjase, tápese la nariz. Te confieso que actualmente miro si la gente tiene o no tapaboca, y la verdad que me gustaría que en los momentos en los cuales no pueden cumplir con el distanciamiento físico lo usaran masivamente. Pero va por la calle y ¿lo reconoce la gente? Me ha pasado, sí, alguna gente me reconoce. Hace unos pocos días iba caminando para hacer un poco de ejercicio y se me cayó el auricular, y una señora me dijo, doctor, se le cayó el auricular, y me dio mucha risa, pero bueno, me ha pasado, sí. Antes, el año pasado, cuando recibí el premio, también un señor me paró por la calle y me dijo cosas lindas, y le digo, perdón, ¿de dónde nos conocemos? Me dijo, no nos conocemos, yo lo conozco a usted. ¿Se acostumbró a ser un tipo público, una persona pública, reconocido? No, seguramente que no, porque son cosas pasajeras. Bueno, no, pero dentro de lo que es la medicina, usted es un hombre reconocido públicamente y también reconocido desde su profesionalismo, pero ahora lo reconoce todo el mundo, también a Radi y también a Paganini, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que es un lujo estar con Radi y Paganini, trabajar con ellos. Ya llevamos casi 2 meses, dentro de pocos días de trabajo conjunto. Y sí, la gente nos empieza a conocer porque hemos tenido mucha presencia en los medios y también la conferencia de prensa que se hizo en Casa de Gobierno, en la sede de la Presidencia de la República, atrajo a mucha gente. Así que sí, nos empiezan a conocer y a decir cosas de nosotros, digamos. Esa conferencia de prensa entre los tres ha dado la vuelta al mundo. Ha sido reconocida porque nuestro país también está empezando a ser reconocido como un ejemplo, ¿no? Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura, el escritor peruano, ha nombrado al Uruguay como un ejemplo en el mundo. ¿Qué siente usted como uno de los responsables dentro de lo que es el grupo de científicos que asesora al gobierno, que una persona pública como Vargas Llosa reconozca y difunda lo que estamos haciendo en nuestro país? Sí, es cierto, leí la
la nota de Vargas Llosa, que tiene trascendencia no solo porque es un premio Nobel, sino porque además él publica sus notas en una red de diarios de España y de Latinoamérica, así que ha tenido mucha difusión, pero también otras. Esta semana el embajador francés me hizo llegar una nota del diario Le Monde, y hemos visto en el principal diario suizo, que me mandaron también en alemán, no lo pude leer, pero sé que hablaba bien de Uruguay, y es importante para el Uruguay. Los uruguayos somos pocos y somos muy orgullosos, y nos gusta que los grandes países y el resto del mundo pongan los ojos en nosotros por buenas cosas. En este momento están poniendo los ojos, y hasta el día de hoy, 11 de junio, estamos bien con las cifras en lo que es el combate contra el coronavirus. Pero en realidad nosotros siempre somos muy cautelosos de no cantar victoria hasta el que pite el juez. Es que es una carrera sin fin, ¿no? Mi hija, hoy, que tiene 11 años, me dice, pregúntale cuándo vamos a terminar con el coronavirus. Y mi respuesta fue, nunca. ¿Está bien? Bueno, yo vengo diciendo de hace tiempo que no es una carrera de 100 metros, sino una maratón, y por lo tanto larga. No sé si nunca, Peti, seamos un poquito más optimistas y pensemos... pero yo le di el ejemplo de la gripe. Para una niña de 11 años decirle que va a demorar, pero tampoco tenemos que demoralizarla, ni a tu hija, que es divina, la vi en un avión una vez contigo, y es una divina niña. Y por otro lado, a la población, ¿no? Nosotros tenemos que darle mensajes de lo que sabemos. Lo que sabemos es que en otros lugares, empezó en la China, 31 de diciembre el mundo se enteró de esto, empezó el año con esa noticia que todavía no sabíamos qué trascendencia darle, pero después invadió Europa, y ahora el continente que está sufriendo es el nuestro, América Latina. Pero vemos como en China ya las actividades están volviendo, en Europa también, y en algún momento eso mismo va a pasar en América Latina. Lo que no sabemos es qué va a pasar a mediano plazo y un poco más allá. Pero estimamos que las noticias podrán ser mejores en el futuro con el advenimiento de nuevos tratamientos y sobre todo con las vacunas, ¿verdad? Así que hay mucha cosa que... Vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar de las vacunas, de la gente saliendo al shopping, vamos a hablar de los casamientos, vamos a hablar de Carmela, vamos a hablar del sexo también, porque la gente se pregunta, ¿puedo tener sexo con gente que no vive en mi casa? En realidad la gente no se lo pregunta, lo pregunto yo, pero que no se note. Bueno. En el año 1954 nació usted. Doctor. ¿Era necesario decirlo o no? No, pero me pregunto, en esta etapa de su vida, ¿usted imaginó que iba a estar en este momento siendo uno de los responsables del cuidado de la salud de todos los uruguayos? No, nunca lo imaginé, Peti. Esto es una pregunta muy seria y me gusta que me lo preguntes, porque nunca pensé, a ver, uno siempre tiene sueños y fantasías de lo que puede hacer en la vida que van de acuerdo a lo que ha hecho antes, pero no de acuerdo a cosas que uno no sabía que iban a suceder. Como hablábamos recién, el mundo cambió de un día para el otro, y un día llegó al Uruguay. Y hasta ese día, 13 de marzo, yo era un ciudadano igual que cualquier otro, esperando, llegó, no llegó, hoy tendremos el primer caso, y pasó. Y de golpe, por allá, por los primeros días de abril, mi viejo amigo Rafael Radi, profesor de la Facultad de Medicina, primer uruguayo, miembro de la Academia Nacional de Ciencia de los Estados Unidos, un hombre de un nivel extraordinario en lo científico, pero además un tipo fuera de serie, me empieza a manejar, a contar, más que nada como amigo, que lo habían contactado de la presidencia, que querían que colaborara en el tema de cómo transitar hacia las nuevas etapas de la infección por COVID. Y unos días después, por el 8 o 9, ya me empieza a decir que está manejando mi nombre para manejar uno de los grupos, y el del ingeniero Paganini para el otro grupo, a quien yo todavía no conocía. Y bueno, y sí, ya ahí por el 9 de abril ya me lo oficializa, ya se lo comunica al presidente. El presidente dice que sí, o sea, un doble honor que un amigo te elija y que un presidente de la República, en un país con esta tradición democrática que tenemos nosotros, con el respeto siempre que tenemos hacia la autoridad elegida por todos nosotros, que acepte o que me elija para comandar junto con ellos esta tarea, es un honor enorme, es una cosa que
excede todo lo que uno puede imaginarse o soñar. Está al mismo nivel que el galardón de máster en gastroenterología que ha recibido como el mejor gastroenterólogo del mundo. Me haces pensar, y en principio te diría que no está al mismo nivel, que está superior. Porque eso, un día yo me desperté, abrí el correo electrónico, como todas las mañanas temprano, y encontré ese mail que me dio una alegría brutal. Lo compartí con mi señora, un poco más tarde, pues además era sábado, con mis hijos. Como tú sabes, mis 2 hijos son comunicadores, y mi hija puso un tuit que lo vieron más de 100.000 personas en pocos días, y Sí. uno ese aluvión de prensa que hizo que todo el Uruguay, o muchos uruguayos, se enteraran del galardón. Y eso es fantástico, y fue una cosa maravillosa para mí y para mi familia. Y que me eligiera entre 60.000 gastroenterólogos de la Organización Mundial de Gastro para ese premio de maestro de la gastroenterología mundial fue muy importante. Pero esto es mucho más importante, porque la responsabilidad que tenemos Radi Paganini y yo es sobre todo la población del país. 3,5 millones. Ojo, no somos los únicos responsables, ni mucho menos. Nosotros somos responsables únicamente de hacer recomendaciones al gobierno nacional para que éste tome las decisiones y las ejecute con los brazos que tiene, que están haciendo tareas espectaculares. El que hace las cosas es el Ministerio de Salud, por ejemplo. No somos nosotros, ¿de acuerdo? Pero la responsabilidad es enorme, y que se ha multiplicado en el paso de los días por esta trascendencia que tuvo en la gente, ¿verdad? Como principio tienen las cosas, vamos a escuchar el principio, la génesis, el génesis de esta historia del doctor Henry Cohen. Así comienza la entrevista. Malos Pensamientos presenta La Entrevista. Nombre, apellido, edad. La entrevista de Malos Pensamientos. ¡Qué miedote! La Entrevista. Si no les molesta, continuemos con las preguntas. ¿Hace mucho que no estás con un chico? Prepara tus oídos para La Entrevista. Pregúntame. Presenta Crédito de Valor 0800 2338. La entrevista. Según el judaísmo, los Cohen son aquellos descendientes de Aarón, hermano de Moisés. Los Cohanim gozaban de un estatus de privilegio en épocas de la existencia del templo, asumiendo tareas de singular relevancia. Sin embargo, nuestro Henry Cohen realizó su camino de excelencia, comenzando desde una familia de inmigrantes muy humilde, de Alejandría y Estambul. Mis padres eran hijos de inmigrantes, sobre todo del lado de papá, gente extremadamente humilde. Mi abuelo paterno era chofer de tranvía, murió muy joven. Mi abuela era encargada de un edificio en la calle Juan Carlos Gómez y Reconquista. La entrevista. El padre de Henry nació en 1927 en Uruguay, y los Engelman, del lado de su madre, son originarios de Polonia. Henry Cohen ha recordado públicamente el esfuerzo que sus padres hicieron para darle una buena educación y mandarlo al liceo francés cuando sus padres eran tan jóvenes como humildes. El buque insignia en casa era educarnos, estudiar y que fuéramos buenos estudiantes. La entrevista. Reconocido como uno de los gastroenterólogos más destacados a nivel mundial, su vocación como médico siempre estuvo presente, aunque la docencia surgió casi al mismo tiempo. Se recibió de médico en 1981 y el 15 de febrero de 1982 estaba en la cátedra de gastroenterología del Hospital de Clínicas. A mí me gustó la medicina y bueno, sí, creo que fue bastante vocacional, sobre todo una vez que entré al hospital. La entrevista. Poco después de ingresar al Clínicas, fue becado a Japón en 1983 y tuvo que irse cuando su hijo, Pablo, tenía apenas 17 días de vida. Pero esa oportunidad le cambió la vida. Hubo un concurso, fue la época que se empezaron a destrancar los concursos y hubo una cantidad de cargos. Gané el primero de los concursos que di con apenas un año de posgrado y inmediatamente se abrió el primer llamado a becas de Japón. Para los uruguayos, Henry Cohen es el mejor gastroenterólogo del mundo. Sin embargo, él aclara que ese no es el título del premio. Lo adecuado sería denominarlo como máster de la Organización Mundial de Gastroenterología. Fue una linda alegría, sí.
y el impulso inmediato de compartirlo con mi familia, por cierto. La entrevista. Cohen es un viajero frecuente, ya que tiene una importante actividad internacional que lo lleva a viajar prácticamente una semana al mes, pero tiene como objetivo dedicarle más tiempo al proyecto ECO, un proyecto de la Universidad de Medicina de Uruguay y la Universidad de Nuevo México, que tiene por objetivo democratizar el acceso a la atención médica para las personas que viven muy lejos de las grandes ciudades. Tenemos el orgullo de haber sido el primer país en Latinoamérica de haber empezado ECO y ser el primero y hoy todavía el único en ser un centro de referencia formativo de colegas de otros países. El coronavirus logró posicionar a los científicos en el lugar que debían ocupar en la sociedad. Y seguramente Cohen seguirá siendo el mismo de siempre y pensando en colaborar como lo ha hecho siempre. Seguiré mientras tenga fuerzas y ganas en lo que me pidan. La entrevista. La entrevista. ¿Estuvo bien? Imponente, Pettinati. Primero, sorpresa, ¿cómo pueden haber trabajado tanto para encontrar todos estos fragmentos? Lo venimos siguiendo desde hace 40 años. Impresionante. Impresionante el trabajo que hicieron y les agradezco mucho. Y segundo, me emocionaste, porque increíblemente como empieza este fragmento, que no sé cómo le llaman ustedes, de la entrevista. La presentación. Fue una parte que tuvimos largas conversaciones con Rafael Radi ahora, hará un mes, cuando yo le conté todo este asunto de cómo eran las tribus originales en la religión judía, y él me contó sus orígenes libaneses, e incluso intercambiamos artículos científicos relacionados a nuestros propios orígenes de ambos. Y eso realmente fue muy lindo, muy bueno, porque ahí entremezclamos lo personal, lo humano y lo científico. Y bueno, y justo tu introducción empieza por eso. Ni hablar que me hablen a mí de mi papá, de mis orígenes, me da una mezcla de orgullo y emoción, y que me hablen de mis hijos, ya sabes, ya te diste cuenta si me miraste mientras escuchaba esto. ¿Su abuela sabía 7 idiomas? Sabía 7 idiomas, mi abuela, sí, ella es la que vivía en Istambul, mi abuelo de Alejandría se había mudado a Istambul y era chofer de tranvía. Y bueno, cuando en algún momento no dejaron que personas nacidas en el exterior trabajaran para el Estado en Turquía, y bueno, se tomaron el barco y bajaron acá. ¿Sabe por qué bajaron acá en Uruguay? Hay diferentes hipótesis en la familia, pero no sabemos una confirmada. Pero había tranvías y él pudo trabajar hasta que murió muy joven. ¿Y su papá se casó con su mamá cuando su mamá tenía 16 años? Menos 2 días. Cumplió 16 años a los 2 días de casarse. Su padre ya había fallecido, su madre estaba muy enferma. Tenía y tiene, por suerte, una hermana 2 años menor que mi tía Lolita, que es una fantástica tía, segunda madre. Lolita me suena. Sí, te suena, sí, es la misma. Mi tía Lolita, que es una fenómena, y vivió con nosotros hasta que yo tenía 6 años, mi tía. Y bueno, y creo que en esa época no son historias muy raras para esa época. El Uruguay permitía ese tipo de cosas en aquella época, de inmigrantes, de hijos de inmigrantes y de superación. Ahora, su papá dejó de estudiar muy joven. ¿A los 9 años dejó la escuela? Tal cual, está bien informado. Papá dejó la escuela a los 9 años. La mamá de él era la portera de un edificio en la calle de Juan Carlos Gómez y Reconquista, y le daba unos centavos para que a veces él le lavara la escalera, con lo cual él se lo juntaba para irse al cine, porque era un fanático del cine. Él fue autodidacta en todo. Su cultura, que no era poca, se la formó solo, leyendo, viendo películas, conversando con gente. Y bueno, para mí fue un ejemplo muy valioso. Ahora, a lo largo de esta historia hermosa, descubrimos que, bueno, usted nace en 1954 y no había universitarios en la familia. No, ninguno, no. Bueno, ya dije, papá, mamá había estudiado, pero creo que no había llegado a terminar. ¿Papá se dedicaba a la joyería? Papá a los 9 años fue a aprender el oficio de joyero con un señor amigo de la familia. Fue joyero durante muchos años, hasta que luego de unos cuantos años pasó a
a integrar el negocio familiar que desarrollaron más tarde con mi mamá y justamente con mi tía. Es una historia de mucho esfuerzo, es una historia como tantas en nuestro país en aquella época. Sin embargo, sus padres hicieron mucho hincapié en la educación. Usted fue al liceo francés privado y el esfuerzo de sus padres se enfocaba directamente en la educación porque era lo único que tenían para darle. Inculcado por mi abuela, que teníamos que aprender idiomas y el francés en aquel momento era el idioma. Hicieron un gran esfuerzo para que fuéramos allí. Yo tengo una hermana con quien íbamos, mi papá, ella y yo en el auto, nos dejaban en la esquina de 18 y Gaboto, acá a poquitas cuadras, y bueno, y después a última hora nos iba a buscar mi mamá o mi tía, y bueno, mi hermano más chico nació unos cuantos años después, así que ya no digo otra generación, pero en esos primeros años era más con mi hermana, y la verdad que si bien a mí me consta que mis padres tenían que hacer mucho esfuerzo, porque tengo recuerdos de mi papá trabajando hasta tarde en casa. Mi papá tenía su joyería en la calle Colonia, entre Andes y Convención, pero tenía un tallercito en nuestro apartamento de la calle Sierra y Uruguay, y venía de noche, y yo me acuerdo de eso perfectamente bien, papá trabajando de noche, para hacerse un peso extra. Pero nunca nos hicieron sentir que era un esfuerzo desmedido, y todo lo hicieron con tanta naturalidad que nosotros, yo creo que disfrutamos mucho de todo eso. ¿Cuándo apareció la medicina en su vida, doctor Henry Cohen? Y apareció cuando todos tenemos que elegir qué vamos a hacer. En aquella época era después de cuarto de liceo preparatorio, ahí tenés que elegir. Bueno. La mayoría siempre elegíamos por descarte, ¿no? Por lo menos en mi caso íbamos todos para las letras, ¿no? Los que no sabíamos mucho de científico, biológico. Yo tenía y tengo todavía un grupo de amigos del liceo francés con el cual a veces en semana muy activa nos comunicamos todos los días. Ahora en época de pandemia hemos estado muy comunicados, que había una tendencia a ir a lo científico allí. Ajá. Y ¿usted ya había descubierto la vocación por la medicina? No estaba tan seguro, pero me parecía así que iba a ir para la medicina. Y bueno, he contado algunas veces que los primeros años de carrera fueron duros para mí. Eran en dictadura, ¿no? Bueno, empecé en el año 73, así que se cortó el primer año por la intervención. Quedamos sin nada para hacer. El año siguiente yo me fui con un par justamente de amigos del colegio. Nos tomamos el tren, el famoso pase americano, con intención de llegar a Bolivia. Eran unos trenes que demoraban horas y horas y horas en llegar a cualquier lado. Cuando llegamos a la frontera entre Argentina y Bolivia había una revuelta de campesinos del lado boliviano, no pudimos pasar, volvimos a Buenos Aires y para mi sorpresa leo en un kiosco diario: acceso irrestricto a la universidad. Primera vez. Gobierno de Cámpora, tú te vas a acordar quizá de esto. Y me fui a la facultad inmediatamente y me dijeron, sí, se puede anotar, tiene que traer el título, nada más revalidar el título, pero lo anotamos provisoriamente. Y me fui a la casa de mi tía Lolita, que vivía en Buenos Aires, con mi tío Coque y mi tía Lolita y mis primos, y pasé un tiempo allí, pero la situación se fue poniendo cada vez más pesada políticamente en la Argentina. Fue el año que echaron a los montoneros de la Plaza de Mayo, vuelta de Perón, todas esas cosas, y se abrió acá la facultad y yo dije, para dictadura ajena tengo dictadura mía. Y se volvió a Montevideo. A Uruguay a estar en mi propia casa, aunque me hacían sentir como en casa, y empecé por tercera vez la carrera. Fueron años más bien difíciles, aunque Betty, para mí no fue nada difícil con respecto a lo que fue para mucha gente en el Uruguay, sin que dudas, sufrieron en carne propia la dictadura y algunos no la sobrevivieron. Hay que poner las distancias adecuadas, ¿verdad? Pero cuando entré a la parte de la facultad, de los cursos en el hospital, ya me di cuenta que era lo mío, y ya por quinto año me di cuenta que además cuál era la especialidad que me gustaba, que era gastro, y no me moví de ahí. ¿Recuerda cómo se recuerda como estudiante de la Facultad de Medicina? ¿Como un famoso tragalibros? ¿O se sentaba en el fondo para cargar a los compañeros? ¿O formaba parte de aquellas bromas que son muy comunes hoy en medicina? No, para nada. Esa broma no circulaban en esa época. Acordate que era plena intervención. Claro. Yo era un alumno... Hoy bailan con cadáveres, ¿no? Bueno, lo hicieron y fue muy feo y la facultad tomó las determinaciones que debía.
fueron años, entonces, los primeros años yo no era un estudiante destacado. Empecé a ser un buen estudiante cuando empecé a cursar las clínicas, y allí sí empecé a tener mejores notas, mejores calificaciones, y bueno, porque como todo, uno hace con gusto lo que hace con gusto le va mejor, ¿no? Pero no era un gran estudiante. Tenía un compañero mío, que es un íntimo amigo mío, que es uno de los mejores cardiólogos del Uruguay, Carlos Arburúas, que era un estudiante brillante, que era el de siempre 3 sobresalientes, y me empujaba para que estudiara con él. Y bueno. Cuénteme del momento de cuarto año de facultad, donde usted se encuentra con un profesor, una profesora que no simpatizaba mucho con usted, o usted con ella, Sí. y ahí descubre Sí. la pasión gracias a encontrarse con el doctor Helio Ceballos, ¿no? Sí, voy a decir el nombre de Celia de Pro, que gran amiga. Sí. Era mi instructora en gastroenterología. Y los primeros días tuvimos un altercado, a mí no me gustó cómo me trató, y me fui a las clases justamente de mi amigo Arburúas, cuyo instructor era el que después fue profesor, Helio Ceballos, un maestro y un hermano mayor para mí. Qué importante es dar en una carrera con un buen profesor, ¿no? Impresionante, la verdad que... Estoy pensando en los chicos que están escuchando, ¿no? Estoy pensando en todos los chicos que están haciendo facultad y que hay veces que uno se encuentra con un profesor con el que no tiene cierta química, ¿no? Para seguir con terminología científica, pero que después uno descubre que le apasiona algo gracias a encontrarse con un buen profesor. No hay nada mejor que eso, te lo aseguro. A mí me pasó eso en más de una oportunidad, te lo voy a contar. Con Helio Ceballos, entonces yo me ponía al final de todos a escuchar. Y un día me dice, al final, vení, quiero hablar contigo. Yo no tengo ningún problema que vengas a mis cursos, pero te recomiendo volver porque vas a perder, porque te van a poner faltas y vas a perder. Y volví, de ahí en más fue todo maravilloso, porque yo ya le había agarrado el gusto a la materia, y bueno, quedamos muy amigos con Celia, y ojalá sepa que la tengo en mis mejores recuerdos. Después tuve otro encuentro cuando ya estaba por recibirme. Yo ya sabía que me gustaba gastro, y una amiga, una tía de mi señora en realidad, me dijo, yo te voy a presentar a una amiga mía que es gastroenteróloga para que puedas conversar con ella. Y esa amiga es la profesora Elena Fossman, que es una fenómena total y que es mi madre científica, y bueno, casi que mi tercera madre después de la mía y de la tía Lolita. No hay días que, bueno, estos días que yo estoy más ocupado no hablamos, pero me escribe WhatsApp todos los días para ver cómo estoy. Y, por ejemplo, para que tengas una idea, cuando recibí el premio en Istambul, ella fue una de las personas que vino con mi madre y con mi mujer y algunos amigos. Ahora vamos a hablar del premio de Estambul, pero estamos en los comienzos del doctor Henry Cohen, hoy uno de los médicos que acompaña al gobierno, asesorando científicamente junto a Radi y a Paganini. La docencia aparece en usted también muy temprano, cerca de casi 30 años. Sí, antes. Yo estoy cursando primer año de posgrado, y el que era, digamos, mi jefe en el posgrado, el que tenía a su cargo mi enseñanza, era el doctor Rubinstein, Jean-Pierre Rubinstein. Y un día viene y me dice, Henry, quiero hablar contigo, que tenés que dar el concurso. El concurso es el primer concurso para la carrera docente, que es lo que llama el grado 2. Me acuerdo perfecto, le digo, pero Jean-Pierre, estás completamente loco, no tengo un año de posgrado. No, tenés que dar el concurso, vamos a hablar con Kaufman. Kaufman era el grado 4, Pedro Kaufman, ilustre, amigo, un fenómeno total. Y Pedro, con eso que lo caracteriza, y lo caracteriza todavía, lo caracterizaba y lo caracteriza todavía, siempre así, muy claro, decía, pero claro, ¿cómo no vas a dar el concurso? Por supuesto, tenés que dar el concurso. Vamos a hablar con Wasserstein, que era el grado 5. Y Wasserstein dijo, bueno, no me parece mala idea, pero te voy a decir una cosa, lo difícil no es ganar el concurso, es ejercer el cargo.
Y de docente. Y lo he repetido esa frase a cada uno que me vino a preguntar, decir, profesor, ¿qué le parece ha sido el concurso? Es el concurso más difícil de la Facultad de Medicina porque es el único de oposición. Y yo era un muchachito joven y como hacía años que no había concursos, porque la intervención nos llamaba concursos, había una cola de gente bastante mayor que yo que quería dar el concurso y tenía todo su derecho. El concurso es de oposición, pero también de méritos. Entonces, en méritos yo estaba último porque recién empezaba, no tenía un trabajo publicado o algo así. Y los demás hacía años que habían estado en forma interina porque no había concursos para ser titular. Entonces tenía muchos puntos por méritos. Pero bueno, me fue bien en las pruebas de oposición, entré y enseguida me salió la primera beca a Japón que tú mencionabas en el informe. Y sí, yo creo que... ¿Qué se sorprendió al llegar a Japón en los años 80? Lo primero que sorprendió fue el avión, si querés que te diga. Llegamos a Nueva York y ahí había 2 becarios más que se habían juntado en Brasil y uno no tenía visa para salir del aeropuerto y faltaba una cantidad de horas para que viniera. Éramos en total 3 o 4, nos tuvimos que quedar con un guardia de seguridad que lo cuidaba a él, pero no lo queríamos dejar, recién lo conocíamos, no lo queríamos dejar. Así que tuvimos horas en el aeropuerto ahí Kennedy, y después cuando subí al avión de Japan Airlines, yo nunca había visto algo igual. Estamos hablando de 1983. 83, estamos hablando de fin de julio del año 83. Y llegar a Japón, llegar a Tokio, no más... desde el aeropuerto hasta el centro, ver el Tokyo Disneyland. ¿Se veía ya en los años 80 la gente con tapabocas en Japón? Sí, claro. En el metro todo el tiempo, en el subterráneo, ¿verdad? Todo el tiempo gente con tapabocas, todo el tiempo. Y por la calle también, y bueno, es una costumbre allí de que hay que proteger al otro y bueno, gripe existió siempre, Petty, y había que protegerse. Y ahora entonces... para ellos es natural usarlo. En la docencia, lo importante es que el estudiante aprenda lo que tiene que aprender o que aprenda a pensar, porque la medicina también no es una ciencia exacta, ¿o sí? No, claro que no. A mí me enseñaron a pensar en el liceo francés. Creo que lo que más aprendí en el liceo francés es a pensar, a cuestionarme. En Japón me enseñaron la disciplina de hacer las cosas con orden, con metódica, que ya venía bastante fuerte en mi pasado. Y esos 4 meses en Japón, si bien fueron duros porque extrañaba muchísimo, y mi señora supongo que me extrañaba a mí también, Pablito no porque era muy chico, aunque me pasa la factura cada vez que puede, que me abandonaste cuando era bebé, todas esas cosas, pero más allá de esas bromas, fue espectacular para mí aprender una cantidad de cosas allí y aprendí que la docencia es marcarle el camino, ayudarle a trazarse su camino. Yo puedo hoy enseñarte el concepto más sesudo de lo último de la gastroenterología publicado ayer. Y el año que viene me invitas a otra nota y te digo, ¿te acordás lo que te conté el año pasado? Bueno, no era cierto. Hoy tenemos esto que es, aquello era el blanco, esto es el negro. El mundo va cambiando y la medicina también. Porque las preguntas son las mismas, pero las respuestas son otras. Y eso es la ciencia, y lo tenemos que aceptar. Eso no lo dije yo, lo dijo Einstein. En lo que tiene que ver con la medicina, usted ha sido condecorado como máster por la Organización de Medicina de Gastroenterología, ¿no? Antes 60.000 colegas, ¿no? Más o menos. Bueno, la Organización Mundial de Gastroenterología tiene 110 países miembros, y se estima aproximadamente que hay 60.000 gastroenterólogos entre todas esas sociedades. En principio, en cada congreso mundial, la organización elige por región a una persona para darle el premio de máster o maestro de la gastroenterología o de la Organización Mundial de Gastroenterología. Y en el último congreso, para el último congreso mundial, que fue en Estambul en octubre, de nuestro continente me eligieron a mí, lo cual fue una muy linda sorpresa. Y tuvo la particularidad de ir a Turquía a recibirlo, país de sus ancestros. Sí, y no solo eso. Cuando yo asumo
la presidencia de la Organización Mundial de Gastroenterología en el año 2011, fue en un congreso en Antalya, en Turquía también, así que dos ¿El veces... primer latinoamericano? Primero, sí, y único por ahora. Sí, con ese cargo sí. Y ahí también me acompañaron mi familia, ya mi hermano con su señora también, aparte de mi señora y mis hijos, y unos cuantos amigos. Esas visitas a Turquía también tuvieron una particularidad, porque me imagino que más allá de la premiación, más allá del encuentro, más allá de los colegas, también se hace una cena de celebración, ¿no? Sí, sí, sí. Y el anfitrión, cuando lo iba a presentar, lo quería presentar como el máster de gastroenterología, y usted prefirió que lo presentase de otra manera. Ay, ¿cómo sabes eso? Hoy yo estaba en la mesa al lado. No, yo creo que ahí quedará un chismoso por ahí. Sí, a ver, vamos a ubicarnos en perspectiva. Uno de los amigos que viajó especialmente a Estambul para acompañarme fue Eduardo H. ¿De acuerdo? Entonces, hace años, hace muchos años. Expresidente nacional. Expresidente nacional. Hace muchos años, en un congreso mundial también, en el 2005, en Canadá, en Montreal, estaban diciendo mi currículum y yo le dije, faltó algo lo más importante. ¿Y qué faltó? Me dice. Le digo, fui durante, no me acuerdo cuántos eran esos años, o ya era, o estaba por... Habíamos ganado las elecciones y iba a ser suplente del presidente nacional. Entonces yo dije eso. Y Eduardo se enteró y se quedó muy orgulloso y muy contento. Entonces, como él estaba ahí, yo dije de vuelta lo mismo. Que faltaba, y a esta altura... Uno de los títulos más importantes. 12 años fui suplente, Presidente 9 de suplente. Eduardo y 3 de Ricardo Alarcón. Y para mí es un orgullo, a pesar de que prácticamente no tenía ninguna actividad en la directiva. De Radi también es de Nacional. Radi es, a ver, es un poco más de Liverpool, pero es también de Nacional, y hemos ido juntos al parque. Hemos ido por lo menos 2 veces al Parque Central, al palco de H. Y Paganini es Manja. Manja, sí. Manja. El otro día le regalé a cada uno un libro, pasó el chivo de mi hijo, del último libro de mi hijo, pero que era sobre un peñarolense, porque, bueno, no negamos al tradicional rival. Obvio. Y bueno, esos son lindos cuentos también. Luego de la pausa vamos a entrar en el coronavirus. ¿Cómo no? Esta epidemia, esta pandemia que nos sorprende a todos y que nos hace quedarnos en casa, como desde el 13 de marzo. Carmela, ¿hay que terminar agradeciéndole a Carmela? Peti, prefiero no hablar de ese tema. Entonces vamos a la pausa. 16 de abril del 2020. Reunión con el presidente de la República Oriental del Uruguay, el doctor Luis Alberto Lacalle Pou, Aparicio, y me falta otro, Alejandro. Bien. ¿Se acuerda cómo se preparó para esa reunión? Sí, claro, sí, fue hace re poco y además no me voy a olvidar nunca, fue una reunión muy importante. Fueron los tres, ¿no? Radi, Paganini fuimos y los usted. tres, y había otra gente, no era solo el presidente. Una especie de superhéroes, ¿no? De la Liga de la Justicia, digamos, ¿no? Que luchan contra un enemigo en común. Qué sé yo, va por cuenta tuya ese comentario, déjalo ahí. Es Superman, Batman y Robin. Qué sé yo, han dicho tantas cosas que ojalá al final de la película digan eso. Realmente nos tuvimos que preparar. Yo estaba en cuarentena, yo no salía. De hecho, cuando me llamó Rafael Radi para invitarme, le dije, Rafa, única condición, reuniones virtuales. Sí, Henry, no hay problema. Pero a los 2 o 3 días, cuando se concreta reunión con el presidente, me dice, es presencial, ¿qué hacemos? Le digo, dame unas horas. Hablé con mi señora, hablé con mis 2 hijos, y los 3 me dijeron, sí, vas. Te arreglas bien, te llevas el tapaboca, y vas, porque esto es muy, muy importante, y no puedes no estar. Así que con la confianza de ellos me puse el traje, la corbata y me fui a ver al señor presidente. Me llevé el tapaboca, andaba con temor, era época todavía que estábamos con mucho más temor de los que estamos ahora, pero bueno, de más está decir que nos recibió con una cordialidad impresionante, nos hizo sentir en casa.
él y el resto de la gente que nos acompañó en esa reunión. No sé si querés saber quiénes eran, es algo lo puedo decir públicamente, no hay problema. Era el doctor Delgado, era el economista Lito Alfie, que no lo conocía, pero te digo, era un fenómeno total, un hombre súper inteligente, valioso, siempre pronto para resolvernos los problemas, porque él es nuestro interlocutor directo en el trato en la relación con el Poder Ejecutivo. Estaba Hugo Dicio, estaba Gonzalo Bardoni del Ministerio de Educación y Cultura, y creo que por ahí viene la cosa, y nosotros tres. Fue una reunión excelente, larga, en la cual se sentaron las bases de nuestro trabajo, y él dijo: mañana lo anuncio a la población, y efectivamente al día siguiente, viernes, una conferencia de prensa en la cual estaban el señor presidente y el economista del FIE, y se hizo el anuncio, que fue una sorpresa para todo el país saber que se había constituido ese grupo, que ya rápidamente le pusimos el nombre, Grupo Asesor Científico Honorario. Y bueno, ¿existe un grupo asesor científico honorario, por ejemplo, en Argentina o en Brasil? Que yo sepa, no. Lo más parecido que leí a esto fue en Islandia, que hay un grupo de 3 personas también, que se reúnen diariamente y que son las personas que asesoran al gobierno en el tema COVID. Vamos unos meses para atrás. Usted, como médico, ya sabía que el coronavirus, como todos, pero lo veíamos lejano, ¿no? Que el coronavirus, que el COVID-19 ya estaba en el mundo. Como médico, ¿qué sentía? ¿Que se venía prontamente al Uruguay? ¿Sentía que esto nos iba a golpear realmente fuerte, como golpeó primero en China y en Europa? Fue una suerte que primero golpeara en China y en Europa, ¿verdad? Fue una suerte porque pudimos ver una parte de la película y prepararnos. Cuando fue solo a China, enero, uno está distraído, verano, pasamos bien, todo eso, tenía mi duda si iba a llegar acá. Pero este año en la parte científica empezó muy precombente para mí, porque tuve conferencias en enero en Islas Canarias y en febrero en Granada y Zaragoza. Entonces, cuando fuimos en enero a Islas Canarias, bueno, en una isla no estaban demasiado preocupados, pero ya se hablaba de que podía llegar a Europa. Cuando fui en febrero todavía no había relato de los primeros casos en España, pero ya era indudable que se venía. Y de hecho después se supo por estudios retrospectivos que los primeros casos ya estaban en España en ese momento, en febrero. Cuando volví, yo ya internamente sabía que íbamos a tener casos, lo que no sabíamos era cuándo. Y aparecieron en los primeros días de marzo, increíblemente cambia el gobierno y aparecen los primeros casos. Hablábamos de Carmela, por ejemplo, sin hablar particularmente de personas. ¿Le hizo bien al país, buscando el vaso medio lleno, que haya un caso que llamara la atención tanto que generara conciencia en la gente? A ver, Peti, no quiero ser antipático con la gente que te escucha, y mucho menos contigo, pero cuando hay nombres de personas, yo como médico prefiero no opinar porque se puede malinterpretar. Claro. Y yo tengo que ser sumamente respetuoso de todo lo que es cada individuo. Pero indirectamente ayudó a generar conciencia. Íbamos a tener casos sí o sí. De hecho, en todo el mundo hay focos, más pequeños o más grandes. Puedo contarte cantidad de casos de diferentes situaciones. Muchos son sociales, otros son religiosos. Hay deportivos en Italia y en Francia con partidos de fútbol por un contacto muy prolongado de los hinchas, que incluso se llevaron de un país al otro el virus. Y iba a pasar, si no era en ese casamiento, iba a pasar en algún otro lugar. Así que era inevitable que tuviéramos la infección en Uruguay. No hay ningún país, hay 187, 188 países en el mundo que tienen el COVID. No sé si la Antártida quedará libre. El resto de los países creo que están todos. ¿Por qué en África no pegó tanto? ¿O no sabemos? Vos dirías que por suerte, ¿no? Con tu humor característico. Se habla mucho del clima favorable, del calor,
para evitar la transmisión del virus. Si en África hubiera entrado como en Europa, es el continente más desfavorecido, en algunos aspectos podría decir hasta abandonado, injustamente abandonado. Desde el punto de vista de la medicina, de la ciencia. De todo, de la medicina, de la ciencia, de la atención que el mundo le brinda para que tenga su propio desarrollo. La expectativa de vida en África es mucho menor que en los otros continentes. Los cuidados de salud ni hablar. Y si esta epidemia realmente llega en algún momento a los niveles que llegó en Europa o estamos viendo ahora en América Latina, en África sería desastroso. Bien, entonces golpeó primero en China, después en Europa. Sabíamos que iba a pegar en Uruguay y usted se quedó en su casa haciendo cuarentena. Ah, sí. El 13, viernes 13, yo estaba haciendo un poco de ejercicio en el club y tenía los auriculares puestos y escucho que había posibilidades de los primeros casos. Mientras estoy en el vestuario, que hay un televisor prendido, confirman que son los primeros casos, me voy a casa, el lunes voy al consultorio, le digo a las chicas, no me van a ver por un buen tiempo, y así fue, no me vieron por un buen tiempo, hasta hace un par de semanas que volví, y allí cumplí estrictamente la cuarentena. Mi primera salida fue a ver al presidente, así que fíjate que del lunes 16, de abril, el día que fui al consultorio, de marzo, hasta el 16 de abril yo no salí de casa. ¿Alguna vez tuvo miedo de contagiarse? Bueno, era imposible estando en casa, porque tampoco venían los chicos, estábamos mi señora y yo nada más, no venía nadie, se cumplían con todos los protocolos. Si traían algo, iba mi señora abajo a buscarlo y nada más. Como médico, ¿qué sentía cuando la gente a las 9 de la noche aplaudía, no solamente aquí, sino en todo el mundo, a los médicos que en primera línea trabajan de una manera admirable ante una pandemia como esta? Es que yo también los aplaudía y los aplaudo, y a los médicos y a todo el personal de salud, si me permitís, que es mucho más amplio que los médicos, porque todos están y estuvieron expuestos a esta situación. Tú ves en los informes de cada nochecita que se pone aparte la cantidad de personal de la salud que han sido infectados, y es un porcentaje bastante importante de la población total. Quiere decir que, además de todo lo bueno que han hecho y que seguirán haciendo en el cuidado de todos los ciudadanos, también ellos estaban expuestos particularmente a la enfermedad, y además un colega falleció, ¿verdad? Entonces, de los primeros. Sí, ¿no? Fue de los primeros fallecidos. Y bueno, entonces esa gente merece el aplauso. ¿Nos favorece que en Argentina haya cuarentena obligatoria? ¿En qué sentido me lo preguntabas? En el sentido en que estamos cubiertos, obviamente las fronteras están cerradas, claro, pero al haber muchísima gente, mucho más gente en Brasil y en Argentina, ¿está bien? ¿Está a favor de la cuarentena obligatoria? Yo nunca estuve de acuerdo con la cuarentena obligatoria, sí estaba de acuerdo con tomar medidas que recomendaran muy fuertemente a la población. Hay un tema acá que para mí es básico, que es respetar la idiosincrasia de cada país, de cada población, de cada ciudadanía. En Uruguay el respeto por las libertades individuales es algo que nos ha caracterizado prácticamente en toda nuestra historia, y creo que muy propio del uruguayo. Y creo que fue suficiente explicarle lo que había que hacer, motivarlo adecuadamente, hacerle ese empujoncito amigable. El quédate en casa fue muy claro, la gente lo adoptó como propio, se quedó en la casa, aún sabiendo que mucha gente no podía no tener capaz para comer o para darle de comer a sus hijos. Y se quedó masivamente en la casa en un porcentaje muy importante. Quiere decir que medidas precoces, bien tomadas por parte de las autoridades nacionales, que lo puedo decir porque yo no estaba todavía de asesor del gobierno, así que no me corresponde la generalidad de la ley. Y sobre todo, muy bien seguidas esas pautas por la población en general, llevaron a que las cifras no se dispararan. Esa famosa y temida curva exponencial solo pareció darse en los primeros días y después se dominó. Las autoridades
tomaron medidas muy apropiadas cuando cada caso fue apareciendo para, primero, diagnosticar a las personas, luego seguir los contactos de esas personas para poderlos poner en cuarentena y estudiarlos y seguir con los contactos alrededor. Eso es el secreto de por qué a Uruguay le ha ido bien en las primeras etapas. Hasta hoy nos ha ido fantásticamente bien, pero como decimos todo el tiempo, no tenemos el resultado final comprado, tenemos todavía bastante que transitar. Tú hablabas de la Argentina tiene, tenemos ríos que nos separan y al estar cerradas las fronteras no nos preocupa por el momento. Pero con Brasil tenemos una frontera ficticia, cruzar la calle. A nadie se le puede ocurrir pensar que Rivera y Santana de Livramento funcionan para el virus como dos ciudades, funcionarán para la política de los dos países, pero no para el virus. Entonces, esa frontera, que es mucho más allá de esas dos ciudades, es bastante extensa, la frontera seca entre los dos países, es un verdadero riesgo. También pasó... Riesgo que lamentablemente lo sufrimos, ¿no? En Rivera. Ahora, como médico, ¿cómo se enteró? ¿Qué le pasó por la cabeza a usted, a Radi y a Paganini cuando se enteraron que en Rivera había un foco importante de coronavirus? Y la verdad fue una de las noches que no dormimos, porque estábamos muy, muy preocupados. El día de los 17 casos en Rivera estábamos muy preocupados. Por suerte, las autoridades del Ministerio de Salud se instalaron allá. El señor presidente se fue a Rivera cumpliendo, me parece, con dos misiones muy importantes. Una, investigar, averiguar y contribuir a tomar las medidas que había que tomar. Y segundo, el valor simbólico de un jefe de Estado tomando las riendas de lo que hay que hacer. ¿Tuvo miedo que el presidente de la República le diera positivo el hisopado, el test? Sé que él se cuida mucho, todas las veces que lo vi que se ha cuidado mucho. Yo sabía que en las reuniones allá había estado todo el tiempo con él y las demás personas con la máscara. Miedo no, una mínima preocupación cuando supimos que esa señora había tenido el examen positivo, sí, una mínima preocupación, pero la verdad que miedo no... Eso no me quitó el sueño. Yo no creí que ellos se fueran a contagiar. Lo que nos quitó el sueño fue esos 17 casos. Pero luego pasaron los días y vimos que se hizo muy bien el trabajo epidemiológico. Se detectaron los casos de los círculos concéntricos de cada uno de los contactos y bueno, pocos días después ya no teníamos más casos o algún caso aislado y por el momento, Peti, tenemos controlado, pero puede pasar de vuelta porque, por lo que hablamos antes, es imposible cerrar por completo la frontera con Brasil por más que alguna gente lo pida, no se puede. ¿Tienen contacto con los científicos brasileros? Tenemos, sí. ¿Sí? Claro, sí, hemos tenido, por ejemplo... ¿Intercambian información? De primer nivel. ¿Y con Argentina también? Con Argentina tenemos, pero menos, porque no es un problema, pero con Brasil hemos tenido teleconferencias con un profesor, por ejemplo, de epidemiología de la Universidad de Pelotas, de primerísimo nivel, que nos facilitó mapas, sitio de internet, y tenemos un colega uruguayo que está en San Pablo, especialista en salud pública, el doctor Rigoli, que permanentemente nos manda información, y los matemáticos del grupo de Paganini están trabajando con un seguimiento muy estricto y momento a momento de todo lo que está alrededor de la frontera del lado brasilero para ver cómo viene esa ola, ese tobogán acercándose a nuestra frontera. Hay trabajos y hay conexiones de primer nivel. De hecho, en el mundo es una de las cosas buenas que ha pasado con el coronavirus, que es la conectividad a nivel internacional de los científicos, que ha facilitado mucho, hay mucha generosidad, mucha solidaridad en el intercambio de información, tratando todos de aprender. Fíjate que estamos a 5 meses y medio casi de que apareció la noticia 31 de diciembre del 19. Y tenemos un sinfín de material científico. Lo que se ha aprendido en 5 meses y medio normalmente se tiene que aprender en años. Lo que se ha producido, fíjate que el 10 de enero ya se conocía cuál era la secuencia del virus. Eso es increíble.
si bien todavía no tenemos los mejores tratamientos, se ha avanzado en los tratamientos. Hoy en día estamos cerca de 140 posibles vacunas, ¿verdad? Solo en Israel hay creo que 6 y en España 4 que están investigando. Bueno, todo eso te lleva a ser relativamente optimista de que alguna o algunas van a llegar a buen puerto. ¿Este año? Bueno, hay algunas de ellas que ya están en la fase de experimentación en humanos. Las vacunas tienen que demostrar que son seguras y que son eficientes para combatir la enfermedad. Eso lleva tiempos, que algunos se pueden reducir. También hay una millonada o billonada de dólares invertidos en esto que obviamente ayuda, y esa interacción entre los científicos de diferentes laboratorios de diferentes países también contribuye. Probablemente haya algunos resultados en humanos para este año. Los más optimistas piensan eso, otros un poco menos optimistas piensan que para mitad del año que viene, y algunos bastante pesimistas piensan que puede pasar como con el HIV, que 35, 36 años después de haberse descubierto todavía no tiene vacuna. Hablando de HIV, hablando de contagios sexuales, habíamos leído días atrás que en la Universidad de Oxford no recomendaban tener sexo entre gente que no habite en las mismas casas. ¿Eso es así? Bueno, no conozco ese trabajo que diga eso, pero... Estoy pensando en la gente que está escuchando y dice, estoy en cuarentena desde marzo. Si esto sigue así, me estoy golpeando la cabeza contra la pared. A ver... Doctor, ayúdeme, por favor. Vamos a tratar de contestar las cosas con respecto a lo que pasa en Uruguay, no en Inglaterra. Sí. En Uruguay estuvimos con esa cuarentena sugerida por el gobierno nacional y respetada por los uruguayos, de la cual ya hablamos. En ese momento salir para lo que fuera, incluido tener relaciones sexuales, podía ser peligroso. Las buenas cifras y el éxito de la programación, por ejemplo, tú recordás que empezó la construcción. A los 17, 18 días se hizo un estudio en 3 departamentos de diferentes personas dedicadas a esa tarea. Todos fueron negativos. Empezaron las escuelas rurales. También a los 18 o 20 días se estudió un grupo de maestras, todos fueron negativos, ¿verdad? Tuvimos el pico de los residenciales, se controló. Tuvimos el pico de 33, se controló. El de Vilar de Bo se controló. El de Rivera hasta ahora está controlado. Y se controla todo de una manera muy efectiva y rápida, ¿no? Absolutamente. Es que ahí tenemos una de las grandes ganancias del Uruguay. Fíjate que el Instituto Pasteur y la Universidad de la República, junto con el Instituto Clemente Estable y el INIA, han formado un consorcio, un grupo de investigación en el cual están intercambiando permanentemente información y trabajando en conjunto. Y eso llevó a que Uruguay tuviera muy precozmente test diagnósticos de primer nivel y en cantidad suficiente para lo que el país precisa y más todavía. Hoy Uruguay tiene una capacidad de producción que debe ser el triple o el cuádruple de lo que está haciendo. Tiene capacidad hasta de exportarlos a otros países del Mercosur. La ciencia uruguaya es uno de los grandes triunfadores de este proceso. Los muchachos jóvenes, los científicos jóvenes, formados en Uruguay, especializados en el exterior, que tienen contactos también de muy buen nivel, realmente es uno de los motivos de orgullo para todos los uruguayos. Y así como tú hablabas del aplauso a los médicos, yo aplaudo también a todos esos científicos, ya te digo, de la Universidad de la República, del Instituto Pasteur y de las otras instituciones. Estamos descubriendo a los científicos, ¿siente eso? Estamos descubriendo a los científicos, estamos descubriendo lo que es la medicina en nuestro país en primer plano que lo ocupaba antes el fútbol, ¿no? Como sociedad, absolutamente, estoy completamente de acuerdo. La sociedad está descubriendo el valor de los científicos. Hoy esto no se gana con otras actividades. Todos somos importantes en la vida, todos. Cada uno hace lo que hace, es importante para sí, para su familia y para la sociedad. Pero en este momento, tener buenos científicos resultó imprescindible. Si no hubieran tenido esta capacidad de investigar y de producir, no estaríamos como estamos. ¿Hay que tenerle miedo al coronavirus? Hay que tenerle respeto. El miedo es una sensación. Podemos pasar por varias sensaciones.
la preocupación, la angustia, la ansiedad, el miedo. El miedo es una sensación natural del ser humano que nos permite defendernos frente a situaciones que pueden ser de diferente grado de agresividad. El problema es cuando ese miedo ya nos paraliza y no podemos actuar, no podemos pensar. Sin embargo, un miedo natural es razonable. ¿Por qué? Porque los seres humanos le tenemos miedo a lo desconocido, a enfermarnos y a morirnos. Y acá con el coronavirus se dio todo. Es desconocido, podía enfermarnos y podía y puede también terminar con la vida, y ha terminado con la vida de pocos, pero lamentablemente 23 uruguayos tan valiosos como tú o como yo. ¿El tapabocas llegó para quedarse? ¿Definitivamente? No me gusta hacer predicciones. Tú me preguntabas hace un rato de lo de Japón, y eso que estamos hablando hace 36 años, que yo fui a Japón, 37 ya pronto, que fui a Japón por primera vez. Fíjate que, y bueno, ahí llegó para quedarse. Es un ejemplo. Acá probablemente, culturalmente es más difícil de imponerlo, pero claro que tiene su papel para evitar la transmisión de muchas enfermedades. Lo que va a ser difícil de imponer va a ser la rueda del mate, ¿no? Que ya no se comparta más el mate, claro, la bombilla. Y sí, bueno, pero eso me parece que va a tener que llegar para quedarse, porque me parece una buena medida no compartir el mate. Que me disculpen todos los uruguayos, que la mayoría toman mate. En lo que tiene que ver con el test, estamos testeando mucho y muy bien. Absolutamente. Ahora, ¿cada cuánto hay que hacerse el test? Porque si yo me hago el test hoy, no quiere decir que estoy inmune de por vida. Quiere decir que hoy no tenés el virus. Claro. Pero normalmente no nos hacemos el test. Yo nunca me hice el test porque no tuve sospecha, no estuve en contacto con nadie, no necesito por qué hacerme el test. Si tengo síntomas o si después me entero que una persona con quien estuve tenía el virus, me lo voy a hacer. Diferente es alguna gente que está en algunas actividades, que está en contacto permanente con otras personas y que puede estar en riesgo de contagiarse. Entonces va a tener que hacer el test con cierta frecuencia, y sí, va a tener que hacerlo, pero hay que ver caso por caso prácticamente. El próximo domingo es el Día de la Madre. Sí. ¿Se acepta o se permiten los besos y los abrazos? Muy buena pregunta. Primero tenemos que estar seguros que los que vamos a abrazar a nuestras madres o los nietos que nos van a abrazar a nosotros están sanitos, ¿verdad? Sin ningún síntoma. Los niños son asintomáticos en su mayoría. Los niños pueden ser asintomáticos o poco sintomáticos. Si se enferman de poca gravedad y transmiten poco la enfermedad, y eso fue uno de los argumentos que estudió, porque nosotros, el Grupo Asesor Científico Honorario, tenemos también grupos bastante numerosos de expertos que colaboran con nosotros y que trabajamos permanentemente en grupo. En el grupo que yo tengo a cargo, que es el de salud, son 35, más Radi y yo, y en el grupo de Fernando Paganini son 20, y todos ellos están trabajando muy fuertemente en eso, y particularmente este tema que tú acabas de tocar fue un avance muy importante del estudio de estos grupos, que permitió convencernos con evidencias científicas que esto era así, y eso fue un material importante que se le proporcionó al gobierno nacional para que pudiera tomar la decisión del comienzo progresivo y monitorizado de la enseñanza. Ahora, volviendo al tema de los besos y los abrazos. Sí, no te lo contesté. Claro. A ver, si están tranquilos que no tienen síntomas y le quieren dar un abrazo al abuelo o a la abuela o a la mamá o a quien fuera, pueden dárselo. No se quedan mucho rato, luego vuelven a estar alejados. Si están a menos de 2 metros después, si se van a quedar un rato, usan el tapaboca. Las medidas hay que seguir tomándolo. ¿El aire libre, por ejemplo, ayuda? Ayuda muchísimo. Si es un día lindo como ayer, por ejemplo, y tienen un jardincito o están en un parque público, es menos posible el contagio. El distanciamiento físico sostenido, no me aburro, no me canso de decirlo, es la medida básica y fundamental que tenemos que tomar los uruguayos. Tenemos que recordarlo permanentemente. Si no podemos estar a más de 2 metros, vamos a tener medidas de protección física como la máscara facial. No tenemos que olvidarnos de lavarnos las manos, de usar el alcohol en gel si no tenemos con qué lavarnos las manos. Tenemos que ser muy precavidos
y no tirar campanas al vuelo antes de tiempo. La infección no es instantánea. No. Esto es bueno remarcarlo, porque no es me infecto y listo, Claro. Lleva su proceso, ¿no? Si yo, por Cuanto ejemplo, menos contacto con la gente en cuanto a tiempo es mejor. Si yo me entero hoy que estuve en contacto con una persona con COVID, Sí. que estuve en contacto hoy, entonces yo no puedo ir mañana a hacerme el test porque me va a dar negativo, porque tiene un periodo. Entonces hay que hacer alrededor del 5º o 6º día el test, ¿verdad? Porque, bueno, y hay mucha gente que es asintomática y mucha gente que está en etapa presintomática y que después le vienen los síntomas. Los asintomáticos ahora se cree que contagian bastante poco. En estos 5 meses que se saben cosas, cada día más cosas, hemos ido cambiando los conceptos indudablemente porque así es la ciencia. El fútbol es un tema importante en nuestro país. Sin duda. Siempre se habla de fútbol y como que parece ser como que los futbolistas y los equipos quieren apurar un poco el comienzo. ¿Es así? Lo que te decía antes, cada uno de nosotros es importante, todos los ciudadanos del Uruguay son importantes, cada uno en lo suyo, cada uno desarrolla tareas que para sí, para su familia y para la sociedad son importantes. El fútbol lo es también, ya hablamos antes de que a mí me gusta el fútbol, ya sabes que soy hincha de Nacional, ya sabes que fui directivo de Nacional, que tengo muchos amigos en el fútbol y que también quiero sentarme a ver un partido de fútbol. Pero no nos podemos apurar. Lo peor que podría hacer el Uruguay es empezar todas las actividades al mismo tiempo. Sería una buena manera de ir para atrás en cuanto a los éxitos obtenidos. De arriesgar. Arriesgar. Y siempre lo dijo, si tú mirás la conferencia de prensa del 17 de abril del presidente y del economista del FIE, el economista dijo, vamos a ir por pequeños pasos, vamos a observar lo que hacemos y si es necesario corregir, corregimos. Y esto es lo que estamos haciendo. Observar, dar pasos, pequeños pasos y observar. Pequeños pasos y observar. Entonces, si damos grandes pasos de empezar todo al mismo tiempo, vamos a ir mal. Yo no voy a decir si es más importante el fútbol que la religión o que claro, porque hay algunas iglesias quiere en los no sé, en los restaurantes. Sí. Todos colectivos que quieren empezar. Y todos tienen su derecho, Petty, todos, absolutamente. Yo no voy a decir, para uno va a ser más importante la religión. Alguien me dijo, el fútbol tiene 120 años y las religiones tienen miles. Es cierto. Sin embargo, probablemente hay gente que le parece mejor que abra primero el fútbol y a otros les parece mejor que abran las iglesias, las sinagogas o las iglesias evangélicas o de cualquier religión. Entonces, eso no me corresponde a mí juzgarlo. Lo único que digo es que no se puede hacer todo al mismo tiempo. ¿Estuvo 100% de acuerdo en la apertura de los shoppings? Bueno, a ver, te tengo que cambiar, si me perdonás, la formulación de la pregunta. Yo creo que en esta actividad en particular se plantearon varios protocolos con varias versiones que fueron estudiadas por las personas que debían ser estudiadas y se llegaron a una situación en la cual parecía razonable un recomienzo de la actividad en forma vigilada, progresiva y realmente con pautas muy claras de conducta. Si eso se cumple y no se pasa, si se cumple con lo que está protocolizado, no debería ocasionar problemas en la sociedad. Pero también es una apuesta, es un paso. Como tal, es también un signo de interrogación y que será controlado como corresponde para ver si se puede seguir con ampliando esa actividad e incorporando nuevas actividades, o si por el contrario se deberá decir, ojo, tenemos que parar. ¿Qué se le pasó por la cabeza cuando vio las fotos de 18 de julio peatonal llena de gente? Por un lado me alegré mucho que la gente tuviera la suerte de poder volver a salir a la calle. Vi la avidez de la gente. Te recuerdo que habíamos visto ya la semana pasada a la gente en la Rambla. En la Rambla es un paseo. Nosotros siempre hablamos de la importancia que tiene el uso responsable de los espacios públicos, que permite para gente que lo precisa por cuestiones de salud
salir a caminar, a lo que fuera, pero también por el uso recreativo de los espacios públicos, porque el ser humano, las personas, tenemos que estar cómodas, confortables en lo que hacemos, estimuladas, para sentirnos mejor, sobre todo después de tantos días sin salir de la casa. En 18 de julio fue un poco distinto, porque además creo que el título era Paseo de Compras. Entonces se acumuló mucha gente en pocas cuadras y en poco tiempo. No puedo decir cuántos, porque yo lo único que vi fueron fotos, y no vi fotos de aéreas, que son las que pueden decirte más o menos no, te pueden decir bien cuánta gente hay en cada cuadra en un determinado momento. Eso no, yo no vi por lo menos que existieran. Creó problemas. En ese momento todavía no sabemos que haya provocado enfermos, porque los datos hasta ahora vienen bien, pero tampoco me acuerdo muy bien cuántos días hace que pasó esto. Me parece que todavía no es el tiempo de que pudiera haber provocado cifras mayores. Espero que no suceda. Doctor Henry Cohen, ¿cómo le explicaría o cómo usted ayudaría a los padres que nos están escuchando y que le van a explicar a los chicos que vuelven a casa, a clase? ¿Cómo explicarle a los padres para contarle a los niños que la vuelta a clases tiene que ser segura? Bueno, hay muchos padres que están asustados y preocupados. ¿Qué le diría a esos padres que están asustados? Le diría lo que te conté hace un ratito. Los niños en general no son vectores de enfermedad. Si se enferman no se van a enfermar gravemente. Se va a estar controlando en forma permanente. Hay medidas en el protocolo que son importantes de tomar, como la distancia, todo lo que ya hablamos antes, y que en todo lo que es la educación se es realmente muy respetuoso de esos protocolos y de esas medidas, y que normalmente no debería pasar nada muy serio con los niños. A los niños normalmente no debería pasar nada muy serio. Hay pocos niños infectados en Uruguay. Hasta hace pocos días, no sé, seguramente hoy o mañana tendremos el informe epidemiológico de esta semana. No había ninguno que hubiera necesitado internación, y por supuesto ninguno que haya estado grave. O sea que con total tranquilidad y con total seguridad los padres pueden mandar a sus hijos a la escuela. No sé si diría total, pero con mucha sí. Total, para los médicos no nos gusta mucho lo que es siempre, nunca, 100%, esas cosas, viste, que nos cuidamos un poquito, pero sí, yo ahora tengo hijos grandes, dentro de poco voy a ser abuelo, pero no tengo el caso directo, pero de mucha gente que me preguntó, le digo, mandalos con tranquilidad, pero sin descuidarse, porque tampoco pueden descuidarse los padres cuando lo van a buscar, cuando lo llevan, no pueden quedarse en la puerta de la escuela, todos apretados, y el día está feo, los padres esperando a los niños. Hay que tener determinados cuidados. Cuidados que va a tener, obviamente, primaria, ¿no? De distancia, tapaboca, los juegos en los recreos, las aulas con menos niños o más con más distancia, ¿no? Claro, hay una cantidad de medidas que se tomaron. Al principio, acordate que en la escuela rural no iban todos los días, por ejemplo. Se cambian los horarios, se desfasan las entradas y las salidas. Los niños de una clase se trata de que no tengan contacto con otras. Es la nueva normalidad. Es la nueva normalidad, y tenemos que ir, ya hace rato que pedimos que la gente vaya pensando en ese concepto de la nueva normalidad. Primero fue quédate en casa, ahora el distanciamiento físico sostenido. Son cosas que tienen que entrar en nuestras cabezas, porque, como decíamos antes, al no tener el tratamiento tan eficaz, al no tener la vacuna, ¿qué tenemos? Medida de comportamiento, y que están al alcance nuestro en la medida que lo comprendamos y sepamos que si yo me cuido, te cuido a ti, que si te cuidas, me cuidas a mí. Y eso es la única manera que tenemos. Puede parecer muy fácil decirlo, tenemos que incorporarlo, y eso puede ser un poquito más difícil, pero de la misma manera que los uruguayos cumplieron con la primera etapa, creo que van a seguir cumpliendo hasta que quizá por allá, por el fin del invierno, podamos ser todavía un poco más optimistas que ahora. ¿Cuál va a ser la última actividad que volverá a retomar, que retomará sus actividades? ¿Las fiestas, los casamientos, las reuniones así de festividades? Bueno, es que en esa nueva normalidad yo me imagino una fiesta de casamiento hoy, en no demasiado tiempo, pero sin baile.
y sin ponerse a cantar. Y... Es un velorio. Bueno, en realidad a muchos... para muchos capaz que haya sido. Para muchos es un velorio, desde hace años. Tengo 41 años casado y sin quejas. pero está bien, la broma está bien. A mí se me ocurre que por ahí sea la apertura de frontera lo último, ¿no? Uh-huh. Pero se me ocurre, es un tema que todavía no lo hemos discutido. Pero obviamente las fiestas van a estar canceladas, los casamientos o... Van a ser distintas. Uh-huh. Un sobrino mío ya va por la tercera fecha de casamiento. Pero, la va a posponer. Pero aguanta. Está muy bien. Sí. No, pero creo que de a poco se van a empezar a realizar este tipo de actividades sociales, como ceremonias religiosas, como espectáculos artísticos, teatrales. Lo que pasa es que hay algunas actividades que son más de riesgo que otras, ¿verdad? También hay que limitar en el tiempo. Si tú estás en un espacio chico, mucho rato y muy cerca, cantando o gritando, tenés mucha más posibilidad de contagiarte que si estás paseando por la Rambla por 18 de julio y estás a distancia. Entonces, esas cosas son las que hay que balancear. ¿El fútbol es de riesgo? Todo es de riesgo, en realidad. El fútbol, ¿no? Es de riesgo limitado porque es en espacio abierto, pero claro, imagínate en un córner en el cual haces pareja el back con el 9 en las dos áreas, en los dos tipos de córner, que eso pasa porque suben a cabecear, son los más altos. El básquetbol es más riesgoso, ¿no? El básquetbol es de riesgo, es de gimnasio, me encanta el básquetbol. Gran hincha de Atenas. Bueno, no tenía nombre y era socio de Atenas. Uh-huh. Mi papá y mi tío, su hermano, salían en la trupa ateniense. El día que yo nací, mi papá lo llamó a mi tío que estaba jugando en el Atenas para decirle que yo había nacido, que era un varón, y dijo, ¿cómo se llama? No tiene nombre todavía, y dijo, no importa, igual lo hago socio. Así que soy socio. ¿Y jugó en Atenas? Jugué en Atenas muy poquito tiempo, tenía un técnico que era bárbaro, pero todavía no estaba tan conocido, Víctor Hugo Berardi, pobre, que murió joven, uh-huh. Gran tipo. Y me encantaba seguir jugando en Atenas. Para mí el básquetbol era y sigue siendo una pasión. ¿Terminó jugando en Maccabi? Pero me daba un poco de miedo esperar el ómnibus de noche cuando me iba. Era muy chiquito, tenía 12 años. ¿Por la cancha de Atenas, por Cebollatín? Era un barrio que a mí me daba un poquito de miedo esperar solito el ómnibus ahí, porque claro, yo ya vivía en Pocitos. Habíamos nacido en Sierra y Uruguay, pero ya vivía en Pocitos en esa época. Y me daba miedo esperar el 329 que pasaba, nunca sabías cuándo iba a pasar. Y tenía otros amigos que ya iban a jugar a Maccabi. Y me fui a jugar a Maccabi, donde siempre volvíamos varios hacia Pocitos y volvíamos juntos. ¿Salió campeón federal? Bueno, cuando Maccabi ya se reforzó con Arrestia, Borrón y tenía un cuadro bárbaro con mi amigo Kaminieski, Benito Isaac, mi amigo Goldín, uh-huh. Una cantidad, me acuerdo de todos, muy amigos y muy buena gente. Yo ya estaba en facultad y jugaba el básquetbol a nivel universitario con también grandes amigos como Mario Viola, por ejemplo, que era estudiante de medicina en la misma época. Claro, el doctor Mario Viola. Sí, el gigantesco, fue seleccionado uruguayo. Sí, el básquetbol me apasionaba y me encanta todavía y es una de las actividades que sigo junto con mi hijo también. Que ¿Vio la serie de Jordan? Bueno, a ver, vi el primer capítulo. Y después vino el gache. Vino el coronavirus. No, es que yo tenía bastante tiempo. A ver, en los primeros días, ese mes que estuve de cuarentena en casa, sin estar todavía con el grupo asesor, yo estaba leyendo como en verano novelas, que me gusta mucho leer novelas, y estábamos esperando que se lanzara esto. Llegué a ver el primer capítulo, creo que ya eran los primeros días de esto, y después estoy todo el tiempo ocupado y termino muy cansado de noche, pero además, fíjate que yo tengo mi consulta, que primero era por internet, ahora ya por suerte presencial de vuelta. Claro, pero usted está atendiendo como gastroenterólogo también. Ya estoy atendiendo, sí, de nuevo en el consultorio, claro. Y algunos pacientes que todavía no quieren salir o del interior en forma virtual por internet, pero ya estoy yendo al consultorio varias veces por semana. Tengo un cargo en facultad, soy asistente académico del decano. Tengo el proyecto ECO que mencionaba en el informe que con este asunto del coronavirus ha explotado. Hemos hecho ya 16 clínicas ECOs en este último mes y medio, 4 de ellas internacionales, con más de 1.350 conexiones, centros conectados por Zoom en alguna de ellas y más de 14.000 visiones en YouTube.
Estamos coordinando el proyecto de para toda Latinoamérica. Tengo un equipo fabuloso de gente allí que colabora conmigo. En realidad yo colaboro con ellos. Y son muchas las actividades que tengo y no me dio más el tiempo para ver después lo de Jordan, pero ya lo voy a ver porque me encanta, el tema me encanta. Anda dando vueltas por allí un WhatsApp que le adjudican que es suyo. ¿Se enteró eso? Bueno, sí, algunos comentarios me han llegado, Betty. Yo te digo la verdad, desde el primer día que apareció este tema del coronavirus, yo me puse como objetivo no hablar de eso en las redes sociales. Si tú miras cualquiera de las redes sociales en las cuales yo participo, vas a ver todas las actividades de mi vida científica, sobre todo, y previas a esto. Así que me produce muy poca importancia esto, porque yo no estoy en las redes sociales con este tema. Ajá. Así que bueno, el que quiere decir lo que diga, no es mi tema. Si usted se dirige a la ciudadanía, lo hace a través de los medios que correspondan, con la anuencia del gobierno, obviamente. Nosotros hemos planificado en la primera etapa, cuando el presidente nos presentó públicamente, una primera, digamos, tanda de salida a los medios de comunicación de los tres. La cumplimos y nos replegamos para poder trabajar con más tranquilidad. Uh-huh. Luego de la conferencia de prensa, que fue un hito, una conferencia de prensa de 3 científicos en presidencia, se planificó una segunda salida que para mí termina hoy. ¿De acuerdo? Y bueno, si habrá otra tanda, lo sabrá el futuro. Esas son los únicos lugares en los cuales yo hablo del tema COVID, coronavirus, fuera de ámbitos científicos que por supuesto tengo permanentemente con colegas que hablamos del tema. Pero para la expresión pública, te agradezco que me lo hayas preguntado, es pura y exclusivamente a través de los medios de difusión y de ninguna manera por las redes sociales. Doctor Henry Cohen, ¿qué es para un médico la muerte? ¿Qué pregunta? Obviamente que pienso mucho en eso, lo pienso como médico, lo pienso también porque ya tengo 5 años y pienso mucho en eso. He dialogado mucho con una cantidad enorme de gente. Una de las personas con quienes hablaba de eso era justamente mi maestro, el profesor Ceballos, que murió muy joven, murió con 61 años, y él siempre me decía algo que yo comparto, me decía, nos vamos a morir, lo importante es lo que hayamos dejado y el legado que le dejemos a nuestras familias, a nuestros amigos y bueno, en nuestro caso que fuimos docentes, quizá a nuestros alumnos también. Y bueno, y si estás tranquilo, será más temprano, será más tarde, pero todo el mundo te recordará y es como seguir en una continuidad. Y esto no tiene nada de religioso, sino más bien de filosófico. Es una pregunta muy seria la que tú me haces. Nadie se quiere morir, yo tampoco. No digo que no tenga miedo, por supuesto que sí, pero creo que, bueno, es parte, lo tenemos que tomar con la mayor naturalidad posible, y eso no impide, sino que al contrario, me da mucho estímulo para tratar de ayudar a la gente a luchar contra sus enfermedades. ¿Qué siente como médico y como ser humano cuando, como médico, salva una vida? Bueno, mira, Betty, la gente me dice permanentemente, doctor, ¿se acuerda de mí? Me salvó la vida. Yo como médico tengo que confesar que en contadas ocasiones pienso que le salvé la vida a la gente. Pero está bueno que la gente sienta otra cosa y que tengamos visiones diferentes. Porque para nosotros es natural hacer un tratamiento y que nos vaya bien y que a veces no nos vaya bien. O que no podamos hacer un diagnóstico, o que no exista un tratamiento para un diagnóstico que hicimos. Lo importante es haberle dado todo al paciente, haberle proporcionado todo lo que yo tengo. Y no, yo a los pacientes les digo, el límite lo pone usted, yo no voy a poner el límite. Y le digo también, yo le prometo trabajo, resultado no le puedo prometer. Entonces, después está la evaluación de cada uno. A mí, por supuesto, me llena mi ego que la gente me diga, doctor, ¿se acuerda de mí? Me salvó la vida.
Y yo pienso, ¿y será de verdad que le salvé la vida o iba a estar igual bien, ¿no? O no era tan difícil, pero hay que ver cómo cada uno siente el riesgo que él tuvo de morirse. ¿Cree en la vida después de la muerte? No, sinceramente no. Creo La mayoría de los médicos, ¿no? Sienten en eso. lo que te dije antes. Creo que yo dejo vida de acuerdo a lo que hice. Claro. ¿Entendés? Si alguien piensa en mí, como yo te acabo de decir que pensé en que pienso permanentemente en el doctor Ceballos, de quien puse una foto en el anfiteatro del piso 4 del Hospital de Clínicas, y cada vez que yo me sentaba ahí lo miraba y le decía, maestro, para mí, ¿no? ¿Qué opina de esto? ¿No? Entonces, eso es vivir después de la muerte, pero no de otra manera más, No, de que esa reencarnación y todo ¿no? eso, no, yo no creo. ¿Y cree en Dios? Creo. No soy un fanático, pero creo. Somos tradicionalistas en la familia, judíos tradicionalistas con mucho orgullo. No voy a la sinagoga en forma periódica. Característicamente he ido más en los periodos que estoy fuera del país que acá. Y voy sobre todo con mi hija a todas las festividades. He ido acá, he ido cuando ella estuvo becada en el exterior, y justo yo la visitaba un viernes y ella quería ir, yo iba con ella a la sinagoga o en las festividades, en las grandes fiestas. Pero no tengo una práctica religiosa permanente, digamos. Los médicos acostumbran a ver el cuerpo humano como un envase, ¿no? No creo, no. No creo. Me parece que los médicos tenemos y vemos el cuerpo humano como parte integrante de toda una realidad, que es el cuerpo, que es todo lo espiritual, todas las emociones de una persona. Y si no, te tendría que decir que yo, como soy gastroenterólogo, te considero un estómago, un hígado, un páncreas. Y eso sería muy feo y no puede ser así, porque si yo viera las cosas así, seguro que no podría ayudar a ningún paciente. ¿Alguna vez vivió una experiencia extrasensorial operando o trabajando en la medicina? Sí, yo no soy cirujano, soy clínico. Claro. No sé qué quiere decir extrasensorial. Me pasa con cierta frecuencia de tener muy buenas sensaciones con la gente, de tener, creo mucho en el diálogo de la mirada, en transmitir con una sonrisa cosas. No me parece que sea extrasensorial, sino justamente muy sensorial, muy sensitivo, de la sensibilidad. Creo mucho en eso, creo mucho, ahora no, pero hasta que podíamos darnos la mano, en cómo te dan la mano, lo que te transmite. En las energías Hay estudios hechos de que la mayor parte de las personas nos formamos una opinión de las otras en los primeros segundos desde que las conocemos. A veces puede ser cierto y mantenerlo, otras veces puede decir, me equivoqué con no era tan bueno, no era tan malo. Pero eso pasa con casi todas las personas. Nos vamos a ir a la pausa, última pausa. Bueno, dale. Y nos vamos a divertir luego de la pausa. Dale. El doctor Henry Cohen. En Malos Pensamientos. Tengo un montón de preguntas de la audiencia. Luego vamos a contarlas. Luego de la pausa, el final de la nota con el doctor Henry Cohen y el coronavirus en Malos Pensamientos. J'en appelle à la mort, je l'attends sans frayeur, je ne tiens plus à la vie. Je cherche un fossoyeur. Se le iluminaron los ojos y apareció una sonrisa, doctor. ¿Por qué? Y porque escuchar a Georges Brassens es, además que me encanta y lo escucho con frecuencia, es traer inmediatamente a mi cabeza todos los recuerdos de la infancia, de la adolescencia, con mis grandes amigos todavía ahora del liceo francés. Y bueno, el idioma además a mí me fascina. Trato de escuchar mucha música y de leer lo más que puedo en francés para mantenerlo. Y bueno, sí, se me ha iluminado. No dudo de que debe ser cierto lo que decís. ¿Conoce este tema? Sí, claro. ¿Quiere cantarlo? Canto muy mal, eso lo dejo para mi señora, que es una gran cantante. Hábleme de Débora, hábleme de aquella mujer que lo acompaña desde hace muchísimos años
y que le acercó el gusto por la música, por la ópera, por la música clásica, por la pintura, por el impresionismo que también le gusta a usted? Bueno, Débora la conozco hace muchísimos años, tuvimos 3 años de novio y 41 llevamos de casado. Hemos pasado por todo, por las discusiones de si íbamos a emigrar. En algún momento yo tuve la posibilidad de irme a hacer el posgrado a Francia, si era lo mejor para nosotros o no. Tuvo que bancar por el bien de la familia mi ida a Japón cuando Pablito tenía 17 días y cuando volví tenía 5 meses. Cuando usted se fue a Japón, Pablo, su hijo, tenía 17 días Sí. solamente. 17 días, cuando volví tenía 5 meses. Ella tuvo que estar sola todo ese periodo difícil de ser madre por primera vez. Me acompañó en toda la carrera. Supo entender que era importante para mí dedicar muchas horas al estudio durante los 41 años que llevamos juntos, y me lo respeta. Ahora mismo, con este asunto del Grupo Asesor Científico Honorario, le tengo colonizado el living lleno de libros, de material, de artículos, y no dice nada, aguanta. Hemos tenido 2 hijos maravillosos. ¿Qué son sus hijos para usted? Que ya están grandes, se han casado, pero usted sigue estando allí presente constantemente como corresponde, ¿no? Como siempre. Puede parecer un lugar común, pero no hay un solo día en el cual yo no hable con mis hijos. En realidad hablamos muchas veces por día, de una manera o de otra, porque ahora se habla por escrito, por WhatsApp, por mensaje de voz, o por teléfono, o personalmente. En eso creo que es realmente una herencia de mis padres, y particularmente de mi padre, que era muy cariñoso. Mi madre tiene otra manera de comunicarse, está siempre presente, pero de una manera diferente, complementaria entre los dos. Y bueno, y yo no pienso permanentemente en ellos. No hay momentos en que lo que yo haga no esté de alguna manera, aunque sea mental, verificado de qué piensan o qué harían o qué debería yo hacer por ellos. Y me han llenado de satisfacciones. Los dos. Primero porque son buenas personas, que es lo que yo más siempre quise de ellos, que fueran personas buenas. Y segundo porque son muy buenos profesionales, ambos. Se han casado con Pablo, es el esposo de Lucía, y María es la esposa de mi Pablo, y son divinos chicos los dos. María está por ser mamá por primera vez en 3 semanas, imagínate lo que eso para mí y para Débora. Estamos muy felices y bueno, es fantástico. Ahora, lo escuchamos al doctor Henry Cohen, uno lo ve en las conferencias de prensa de la Santísima Trinidad, con Radi, con Paganini, cuidándonos a todos, con el quédate en casa, con la distancia que hay que tener, y lo vemos como un hombre calmo, lo vemos como un humanista. Ahora, cuéntenos aquella vez en que usted se fue con su familia a Cancún y el hotel le decidió suspender la reserva de manera sin aviso. Bueno, ya hace bastante tiempo, porque Lucía era bastante chiquita, era un 1 de enero además. Habíamos festejado el fin de año con mis padres en Punta del Este y viajamos todo el 1 de enero. Lucía estaba cansadísima. Tuvimos una escala larguísima en Santiago de Chile, llegamos muertos al hotel, sobre todo ella, y no había habitación. Y me enojé muchísimo. Y bueno, quizá ellos, Lucía, Pablo y Débora, lo cuenten mejor que yo, pero me enojé muchísimo, hice venir al gerente. El gerente me ofreció otro hotel, yo le dije no voy nada a otro hotel, consígueme una habitación. Él me dijo yo le aseguro, le prometo, señor Cohen, que el otro hotel es mejor que este, y además le doy desayuno y almuerzo, no me acuerdo qué cosa. Y ahí nos fuimos y era un hotel majestuoso, maravilloso. Y bueno, no sé, el que te contó eso debe haber sido alguno de mis hijos, porque
creo que lo disfrutamos muchísimo ese error del hotel. Con el doctor Henry Cohen pasamos la tarde hablando del coronavirus. Tengo un montón de mensajes de la audiencia. Vamos a tratar de ser rápidos. Este dice, doctor Cohen, ¿qué piensa del proyecto para el procedimiento de eutanasia o suicidio asistido en enfermos? Creo que del proyecto en particular no voy a opinar porque no lo leí, porque salió ahora en este tiempo que he estado muy ocupado, pero creo que el tema de eutanasia es un tema que la sociedad merece una discusión amplia, masiva, en todos los niveles, con el tiempo suficiente como para tomar la mejor decisión de acuerdo a la que sea que los uruguayos pensemos. No es un tema menor para votarlo entre cuatro paredes, sin una discusión amplia entre muchos actores de la sociedad. Bien, tengo una pregunta difícil, ¿eh? Si como seres vivos somos materia y energía, ¿está de acuerdo hasta ahí? Sí. Sí, si aparte nada se pierde ni se gana, ¿qué pasa con la energía? ¿A dónde va? No la puedo contestar. Ni en broma la puedo contestar. Todo se transforma. Va a tener, ¿no?, que invitar a otro que le conteste eso. Alguien del más allá, quizás. Mis saludos al doctor. Me gustaría preguntarle sobre los riesgos en los ómnibus, que van llenos y pocas ventanas abiertas, dice Lau. ¿Hay que tener miedo de subirse al bus? Miedo, bueno, hay que tener preocupación y recaudos, y ahí absolutamente usar el tapaboca, ¿verdad? Pero lo ideal sería que los ómnibus no viajaran tan llenos, que hubiera suficientes frecuencias para que la gente viajara con cierta comodidad, y bueno, y si son viajes largos con gente muy lleno de gente, siempre el uso del tapaboca, absolutamente siempre. Y apenas se bajan del ómnibus, lavarse bien las manos, y si no tienen, un frasquito de gel en el bolsillo o en la cartera y limpiarse bien las manos. Vi fotos de la gente en la playa en España con tapabocas. ¿Se imagina así nuestro verano en la playa con tapabocas? Bueno, no obligatoriamente, es al aire libre, y si no estamos pegados a personas que no sean de nuestro ámbito familiar, no es necesario estar con tapabocas. No hay que excederse tampoco en los cuidados, porque si no son temores infundados. Richard, desde Piriápolis nos escribe. Tengo el cumpleaños de 15 de mi hija en breve. ¿Cuándo puedo hacer la fiesta? Bueno, primero lo felicito a Richard y sobre todo a la nena. Sí. Y por ahora yo le recomendaría hacer una fiesta, pero que le haga así un lindo festejo familiar, que la chica no se va a olvidar, y va a llegar el momento en el cual lo va a poder festejar y disfrutar mucho. ¿Cuándo abren las termas?, pregunta alguien. Es una pregunta caliente esa, ¿no? Sí, hierve. Esta semana tuve la oportunidad, en otra entrevista en la cual también estaba el ministro de Turismo, de conversar un poco de esto. Él está muy entusiasmado con el turismo interno. Sé que hay protocolos que no conozco, lo digo porque a veces nos atribuyen protocolos, haber juzgado protocolos que nunca vimos. Esto de turismo todavía no han llegado a nosotros, pero sé que están elaborando protocolos para estimular el turismo interno con los cuidados que corresponden. Practico karate. ¿Cuándo puedo volver a practicar? Es que bueno, el deporte es un deporte de contacto. Es un deporte de contacto. Si lo hace durante poco rato y con cuidados tipo tapaboca, no sé si se puede hacer karate con tapaboca, supongo que sí. Puede ser que en alguna patada se lo hagan volar. Pero bueno, se me ocurre que lo que no tiene que estar es en lo mismo que decimos siempre, en lugares cerrados, muy chicos, muchas personas y sin cuidados. Bien, esta pregunta es muy emotiva. Mi nieta es recién nacida. ¿Cuándo la puedo ir a ver? Bueno, si yo le pregunto a ella, para dentro de 3 semanas me voy preparando. A ver, va a depender de la situación en particular, de cómo está la beba, de cómo está la mamá de la beba, de cómo está la propia señora, pero en principio, si está todo muy bien, no habría problema en que la fuera a ver manteniendo las distancias.
y los recaudos del el lavado de manos, tapaboca y demás. Pero a la mínima duda que esté tosiendo o alguna cosa, no vaya. Ujú. Bueno, y termino con este que es hermoso. Dice, qué orgullo el doctor. Quiero darle las muchas gracias en nombre de los uruguayos. Qué lindo escuchar a alguien con tanta sabiduría. Está bueno que inviten gente que explique también a los que no sabemos estos temas, dice Claudia. En realidad yo le digo a Claudia que los agradecidos somos nosotros, porque la vida nos dio esta oportunidad de trabajar de esta manera, con el máximo honor, con el máximo orgullo, y ojalá que el Uruguay tenga buenos resultados. Yo iba a terminar con ese mensaje tan lindo y viene alguien y me manda un mensaje diciendo, ¿y los casinos? El tipo, estamos hablando de amor, nacimiento, paz, y el tipo sale con los casinos. Que se aguante, que juega el 5 de oro. No tengo la más mínima idea de los casinos, la verdad que el juego no es lo mío. ¿Hay que tener miedo al manejar dinero? Hay que tener... ¿El billete físico? Hay que tener cuidado. ¿Sí? Inmediatamente después del manejo del dinero hay que lavarse las manos o usar alcohol en gel. Yo conozco mucha gente que ha usado dinero y se ha lavado las manos. Sí, y otras cosas más han lavado también. Sí. Sí, más que las manos. Han lavado dinero también. Sí, por eso. No sé si vos conocés o no. No, Todos no. conocemos. Me todos suena, conocemos, me suena. Todos conocemos. Doctor, ese un placer, pero quiero que sepa que esta entrevista no termina hasta que entremos en secciones como esta. Malos Pensamientos presenta Una Palabra. Palabras, palabras, palabras. Una sección donde lo que importa es la palabra. La palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Una palabra. Lamentable, nula, virtual, impredecible, rara, bipolar. Exactamente. Erótica, notable, ausente, distante, explosivo. Donald Trump. Heavy, abierta, fracaso. Una palabra. Ahora ya. Voy a decir una sola palabra más. Estamos con el doctor Henry Cohen, uno de los responsables del GACH, del grupo de asesores científicos del Estado, del gobierno, ¿no? Del gobierno nacional del señor presidente de la República. Bien, perfecto. En una palabra, yo le tiro palabras o le tiro nombres y usted tiene que ser bastante rápido, si quiere o si puede, para asociarlas o asociarlos a una palabra. Esta es la parte brava de la entrevista, entonces. Esta es la peor. ¿Eso por esto es que te tienen tanto miedo? Que No, por otras cosas. por otras cosas, bueno. Pero esta no es la Prefiero peor. no preguntar más entonces. Bien, Deja arranquemos. Pregunta tú mejor. Rafael Radi, Inteligencia. Fernando Paganini, Ironía. Luis Lacalle Pou, Republicanismo. Álvaro Delgado, Servicio. Daniel Salinas, Trabajo. Isaac Alfie, Gladiador. el coronavirus, Pandemia. el personal de la salud, Sacrificio. el coronavirus en España, Peligro. el coronavirus en Argentina, Controlado. las decisiones de Bolsonaro, Incalificables. Donald Trump, Idem. la Organización Mundial de la Salud, Necesaria. la cuarentena obligatoria, No. el distanciamiento social, Sí. el quédate en casa, También. el Instituto Pasteur, Destacado. el Clemente Estable, Destacado. el Hospital de Clínicas, Cariño. la ciencia en Uruguay, Imprescindible. los tapabocas, Hay que usarlos. el alcohol en gel, También. la nueva normalidad, Concepto. Nacional, Pasión. Peñarol, Igual. Atenas, Lo máximo.
Maccabi. Recuerdos. Henry Cohen. Es para otros esta pregunta. No, es usted el invitado. Bueno, acá me mataste. Voy a tener que pasar. Lamento no poder... Puede utilizar el humor, bueno. puede utilizar lo que quiera, puede ser honesto. En este momento es expectativas hacia los terceros. Responsabilidad. ¿Quiere utilizar la palabra responsabilidad? Sí. Perfecto, me pareció genial. Gracias. A veces a uno nos cuesta, ¿no? Hablar de uno mismo. Y es difícil hablar en una palabra. Claro. Es muy difícil decir en una palabra, pero está bien, me divirtió. Me divirtió lo que me preguntaste. Vamos a ver si le divierte esto. A ver qué viene. Llega ahora. a malos pensamientos. Sí, no, paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. ¡No! Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. ¡No! Paso. El doctor Henry Cohen en Malos Pensamientos, sí, no, paso. Sí, no, y paso solo en 2 oportunidades, ¿eh? No tenga miedo. ¿Quiere anestesia? Bueno, me siento con un amigo, pero te tengo un poquito de temor. Vamos. Vamos a ir con una anestesia local. Perfecto. ¿La calle Pou los sorprendió cuando los convocó como equipo técnico asesor? Sí. ¿La cuarentena obligatoria fue un error del sindicato médico pedirla? Sí. ¿Al coronavirus hay que tenerle miedo? No. ¿La gente ya le pide autógrafos? No. ¿Cree que a partir de esto que está ocurriendo, la investigación conseguirá los recursos que siempre le han negado? Sí. ¿Uruguay y su lucha contra el coronavirus debería ser tomado como ejemplo a nivel mundial? Sí. ¿El sistema de salud uruguayo va a quedar fortalecido cuando pase esta pandemia? Sí, bien grande. ¿El sistema de salud sigue siendo dispar entre Montevideo y el interior? Sí. ¿La frontera con Brasil puede ser nuestro talón de Aquiles? Sí. ¿Estamos ya casi prontos para reabrir las fronteras? No. ¿Las políticas de salud de Bolsonaro son las responsables de tantas muertes en Brasil? Sí. En un principio, cuando Radi le invitó a sumarse a la propuesta del grupo asesor, ¿dudó en aceptar? No. ¿China dijo toda la verdad sobre lo que pasó en su país con el coronavirus? No. ¿La Organización Mundial de la Salud protegió a China, como dice Donald Trump? Paso. Vamos... Te reí, yo también me río. ¿Vamos a tener una vacuna antes de fin de año? No. ¿Se debería permitir la eutanasia en Uruguay? Paso. No quedan más pasos, ¿eh? No importa. ¿Hay mucho negocio en torno a la medicina en Uruguay? Sí. ¿La imagenología en Uruguay está a un nivel del primer mundo? Casi. Sí. ¿Hacemos suficiente medicina preventiva en Uruguay? No. ¿Es tiempo de hacer una nueva reforma? ¿De salud? Sí. No. ¿El tapabocas es útil para evitar contagiarse del coronavirus? Es poco útil para evitar contagiarse. Es útil para no contagiar a otros. Bien. ¿Le gustaría ser presidente de Nacional? No. ¿Está bien jugar un clásico sin público? Sí. ¿Estuvo mal la intendencia al organizar el paseo de compras por 18? Sí. ¿La vitamina C sirve para combatir el coronavirus? No. ¿Los padres deberían mandar a sus hijos a clases sin tener miedo? Sí. Como profesor, ¿este es un año perdido? No. ¿Alguna vez pensó que íbamos a padecer una pandemia mundial de estas características? No. ¿El coronavirus es un virus de baja mortalidad? Sí. ¿Las cifras que manejaron los chinos son creíbles? No. Y esta es la más difícil de todas. A ver, ¿qué tendrás ahí escondido? ¿Este virus comenzó por comer murciélago? Sí.
¿En serio? Este virus es un virus natural, creo yo, no creo que sea un objeto de... No me gustan a mí las teorías conspirativas, creo que esto tiene que ver, sí, que es una enfermedad transmitida del animal al hombre, es una zoonosis que se llama, creo que empezó por allí, pero con una particularidad que es que después se pudo transmitir de hombre a hombre, del ser humano al ser humano, ¿verdad? No, es un ciclo diferente, empieza del animal al ser humano, pero también se transmite entre seres humanos. Entonces, fue mucho más largo que el sí o no, pero es importante. Y yo creo que viene por ahí la cosa, y que, bueno, después se independizó ese partícula que ni siquiera es viva del virus, pero que tiene la particularidad de que una vez que entra en el ser humano se puede reproducir y causar tanto daño, ¿verdad? Es un virus muy particular, es muy chiquito. El otro día Radio explicaba en televisión que tiene solamente 29 proteínas y es una partícula no viva que cuando entra el ser humano se reproduce y produce mucho daño. ¿Qué hacemos con el que se comió el murciélago? Son costumbres milenarias. Yo siempre digo que no hay que culpar a nadie. Sí. Yo ya lo he dicho esto varias veces. Cuando bueno, todos nos podemos enojar por H. Bordé. Yo me puedo enojar porque veo mucha gente paseando muy junta por la Rambla o conversando, o porque no usan el tapaboca, porque no tienen la distancia. Nos enojamos porque somos seres humanos, pero hay que tratar de comprender la situación. Yo no puedo culpar en una cultura como la china que coman los que les gustan comer, o que a los franceses les guste comer otra cosa, y que ni ellos pueden enojarse con nosotros porque nos guste comer la carne o el churrasco o el asado. Entonces, yo no me voy a enojar porque unos sean veganos o porque otros sean vegetarianos. Son costumbres y hay que respetarlas. Lo que pasa es que a veces tenemos todo dolor de cabeza. Una de las preguntas que tú me hacías es si yo pensaba que iba a vivir esta pandemia. Yo no pensaba, pero ¿por qué? Por negador, igual que el resto de la humanidad. Si todos hubiéramos pensado que íbamos a tener esta pandemia, nos hubiéramos preparado muchísimo mejor para recibirla. Y si analizamos la historia, hay decenas de casos de pandemia que han matado a una parte importante en algún momento de la humanidad. Ahora son 100 años de una de las pandemias, pero ha habido otras en estos 100 años, mayores o menores, y nos tenemos que preparar para la próxima. Y espero que el ser humano sea más inteligente de lo que fue hasta ahora y que esta vez realmente sea la definitiva de prepararnos. Y Uruguay, tú me preguntabas, y eso me gustó esa pregunta, si en cuanto al papel de la ciencia y si va a estar mejor preparado. Va a estar mejor preparado porque va a invertir en ciencia, eso me preguntaste recién, yo te dije que sí, estoy convencido. Ya el presidente de la calle dio señales claras. Cuando fue personalmente a visitar el Instituto Pasteur, lo recorrió y a la salida los periodistas le preguntaron sobre la inversión del Estado en ciencias. Todos los partidos habían comprometido hace algunos años que iban a llegar al 1% a ganar a quien ganara. Nunca se llegó a eso, nunca, ni cerca. Él dijo, no me aprieten en cuanto a la cifra y en cuanto al momento, estamos pasando un momento difícil, pero vamos a mejorar. Luego dio otra señal cuando dio marcha atrás con el descuento del 15% para el PDCIVA, ¿verdad? Ya mucho antes de eso, cuando era diputado, una vez fue invitado, lo contó el profesor Radi, a una reunión de estímulo a la ciencia que era en Antel. Todos los diputados estaban invitados y el único que fue él. Quiere decir que hay elementos de juicio que nos permiten pensar que esto se va a dar. Esta semana hubo un comunicado de la Academia de Ciencia de la Universidad de la República y de algún otro organismo más, solicitando que se complementara, que se respetara los ingresos para la ciencia. Y lo que decíamos hace un rato, Peti, si hay un ganador hoy en día es la ciencia, y si no va bien es gracias a la ciencia. Y a mí no me cabe duda de que el gobierno nacional esto lo está reconociendo, porque, a ver, tú decías, en otro país hay grupos como el GACH, y yo decía que conocía uno en Nueva Zelanda, probablemente en Islandia, probablemente allá en otros lugares. Pero si el gobierno no pensara en la ciencia, no nos hubiera invitado a participar, porque esto no es política. Nadie nos pregunta de a quién votamos, ni le importa, ni nada, y nos tratan maravillosamente bien, y nos cuidan, y tenemos un diálogo amable, y discutimos de qué es lo que hay que hacer. Entonces,
¿Por qué lo harían si no van a respetar la ciencia? Y los científicos están formados, están vinculados con el exterior, los laboratorios se van a desarrollar cada vez más y creo que Uruguay va a estar mucho mejor preparado para otros eventos que puedan poner en compromiso la salud de la población. Gracias, ojalá que así sea. Amén. Gracias a ti. Gracias, doctor. Muy agradable estar contigo. Marcos, ¿qué digo Marcos? Henry Cohen. Gracias, doctor, un placer. Saludos a la familia. Gracias, querido. El doctor Henry Cohen en Malos Pensamientos. Chao, hasta mañana. Presentó Crédito de Valor con sus préstamos personales. Vos, mejor que lo escuches, mejor que te enchufes, mejor si lo pones. Ya me cansé de tener solo sufrimientos. Cambia la cara, pone malos pensamientos.